En el ajedrez, digamos que todo mundo asume que la partida termina con el famoso jaque mate, ¿verdad? Ujú, claro, es la imagen mental más clásica que tenemos. Exacto. O sea, alguien acorrala al rey, se pronuncian las dos palabras, el perdedor tumba su pieza con resignación y el reloj se detiene. Es un final súper ruidoso, muy evidente y, pues, dramático. Sí, sí, muy de película. Pero la realidad de este juego esconde una verdad bastante más oscura. Fíjate. Y de eso va la inmersión profunda de hoy. Porque según los datos que vamos a desglosar, el verdadero final casi nunca ocurre en ese instante del jaque mate. Nunca, o casi nunca. El juego termina en absoluto silencio, a veces minutos o incluso horas antes. Wow, horas antes. Sí, horas antes. Y ocurre justo dentro de la cabeza de quien cometió un error crucial. Es fascinante. Y esa es la premisa central del material que tenemos hoy sobre la mesa. Para quienes nos escuchan, bienvenidos a esta nueva exploración. Así es. Hoy nos basamos en un artículo sumamente analítico de infogaceta.com. Ajá. Y este texto utiliza la dinámica de un tablero de ajedrez para destapar un mecanismo psicológico que francamente todos experimentamos. O sea, la idea es que la derrota real no es el momento en que nos acorralan físicamente o cuando el marcador ya está en contra. Exacto. Sino el milisegundo imperceptible en el que el cerebro, ¡pum!, decide que ya no hay salida. ¡Qué fuerte! Y bueno, nuestra misión en esta exploración no es aprender aperturas de ajedrez ni tácticas de juego, que quede claro. No, para nada. No somos maestros de ajedrez aquí. Para nada. El objetivo es desentrañar cómo esta, digamos, rendición invisible se traslada a nuestras vidas diarias. Ujú. Y lo más importante, cómo podemos intervenir en nuestra propia mente antes de tirar la toalla. Porque para cualquiera de los que nos escuchan que esté lidiando con un problema que parece no tener solución ahorita mismo, entender este mecanismo Es vital. Entender ese espacio entre la caída y la rendición. totalmente vital. Porque fíjate que el artículo desafía de frente el sentido común. Dice textualmente que no se pierde cuando se recibe el jaque mate, Ajá. sino que se pierde en el momento exacto en el que se deja de pensar. Ok, vamos a analizar esto, porque suena a frase motivacional, pero tiene una base muy profunda. Muy profunda. Y requiere que separemos el resultado final de la causa raíz. O sea, solemos creer que el error inicial... Digamos, un descuido tonto, dejar una reina expuesta en el tablero. Exacto. Creemos que eso es lo que sentencia al partido. Pero un error es solo eso, pues, un error. El problema real que expone el texto es la reacción en cadena que ocurre justo después. Y ahí es donde entra la psicología cognitiva. Vamos a diseccionar ese punto de quiebre invisible. A ver, si analizamos la secuencia, alguien comete un fallo y la respuesta automática suele ser una especie de parálisis, ¿no? Sí, una parálisis total. El artículo señala que el jugador literalmente deja de analizar, deja de buscar alternativas. Se vuelve predecible. Completamente predecible. Termina moviendo las piezas por pura inercia, casi haciéndole el trabajo fácil al oponente. O sea, le entrega el partido. Pero, ¿qué ocurre a nivel neurológico en ese instante? Porque no es solo que se rinda por flojera. No, no es flojera. Es un apagón defensivo. Cuando la persona percibe que la situación se ha vuelto caótica o que el error que acaba de cometer es gigantesco, Inmanejable, digamos. inmanejarle, exacto. El cerebro experimenta lo que se conoce como una sobrecarga cognitiva. Sobrecarga cognitiva. Ujú. Y la carga cognitiva es, en términos muy sencillos, la cantidad de esfuerzo mental que requiere tu cerebro para procesar información. Claro. Entonces, frente a un escenario súper adverso, procesar todas las variables para encontrar una salida consume una cantidad masiva de energía. Hagamos una pausa ahí, porque me parece fundamental que la audiencia entienda este mecanismo biológico. Sí, es clave. Sintiendo bien, no es una simple falta de voluntad. Es como, a ver, imagínate el sistema eléctrico de una casa. Ajá. Detecta un cortocircuito gigante y ¡pum!, saltan los fusibles para evitar un incendio mayor. Me encanta esa analogía, es idéntico. El cerebro, en su intento por conservar energía frente a un nivel de estrés altísimo, simplemente apaga la función de resolución de problemas complejos. Los fusibles se botan. Se botan. El cerebro prioriza conservar energía, apaga ese análisis profundo y deja encendidos solo los sistemas básicos. Las respuestas instintivas. Exacto.
El problema grave con este mecanismo, y el texto hace mucho hincapié en esto, es que en el ajedrez, y bueno, en la vida moderna en general, Claro, en el día a día. esta reacción de supervivencia se convierte en un autosabotaje. Porque al dejar de luchar mentalmente, hay una pérdida total de agencia personal. Se delega el destino a la inercia, A lo que pase. a la gravedad de la situación. Pero, a ver, pongamos un poco de resistencia a esta idea, porque suena muy bonito en papel. A ver, dime. Es muy fácil decir, no dejes de pensar desde la comodidad de un estudio, analizando la teoría. Pero imagínate esta situación. Alguien va conduciendo un vehículo, ¿ok? Ok, en medio de una tormenta de nieve brutal, el auto empieza a fallar. La visibilidad es nula. El camino es totalmente desconocido. O sea, es biológicamente natural que el miedo congele tu capacidad de tomar decisiones creativas, ¿no? Totalmente natural. Entonces, ¿hasta qué punto podemos exigirle a la mente humana que siga buscando rutas alternativas cuando el tablero está literalmente en llamas? Es que esa resistencia es súper válida. Y ojo, nadie dice que sea fácil mantener la mente fría. Nadie dice que no vayas a sentir terror en esa tormenta de nieve. Claro, el golpe de pánico inicial te lo lleva sí o sí. Exacto. Todos sufren el golpe. La diferencia que plantea el análisis de Infogaceta.com no radica en no sentir pánico. La clave está en la duración de ese estado. Ah, el tiempo que te quedas congelado. Justamente. La rendición invisible ocurre cuando esa parálisis temporal se acepta como un estado permanente. O sea, cuando decides ya soltar el volante. Exacto. Es la decisión, muchas veces subconsciente, de no intentar reiniciar el sistema. De decir, ya, aquí quedé. Y las consecuencias de esa decisión son inmediatas. La creatividad desaparece por completo. Desaparece. Y las opciones reales que aún quedaban en el tablero se vuelven invisibles, aunque sigan ahí. Aunque sigan ahí. ¡Wow! Ese es el puente perfecto, creo yo, para llevar esta dinámica fuera de las 64 casillas del ajedrez. Definitivamente. Porque el artículo no se queda en el juego de mesa. Traza un paralelismo súper directo con nuestra cotidianidad. Sí, nos lleva al tablero de la vida real. Exacto. Los problemas económicos, los conflictos personales agudos, esas oportunidades laborales que de repente parecen desvanecerse de la nada. Ujú. Todo eso conforma las jugadas de nuestro oponente en el tablero real. Y fíjate en el énfasis particular que hace el texto en este punto, que me parece brillante. No perdemos cuando las cosas salen mal. A ver, ¿cómo es eso? Que no perdemos cuando nos equivocamos en una inversión, por ejemplo. Ni cuando fracasa una relación, ni cuando nos despiden del empleo. Sino que esas son simplemente jugadas en contra. Exacto. Son situaciones de altísima tensión, posiciones subóptimas, como dirían en el ajedrez, pero no son una derrota en sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la sociedad moderna choca de frente con esta filosofía. Chocamos muchísimo. Sí, tenemos este condicionamiento cultural fuertísimo que nos empuja a ver cualquier tropiezo significativo como un jaque mate definitivo. Claro, el famoso "se acabó mi vida". Las redes sociales, la cultura del éxito inmediato, o sea, todo eso crea la ilusión de que la vida es o una partida perfecta sin errores o un fracaso total. Blancos y negros, sin matices. Exacto. Si un negocio quiebra, la narrativa general de la gente es pobre, se acabó el juego para él. Pero el texto desglosa 3 formas específicas de derrota que demuestran que el final es un proceso interno. Y esas 3 formas de derrota son cruciales para entender el mapa completo, ¿eh? El artículo dice que perdemos, número 1, cuando dejamos de intentar entender lo que está pasando. Ya. Número 2, cuando dejamos de buscar soluciones. Ok. Y número 3, cuando ocurre esta rendición mental interna de la que venimos hablando. O sea, fíjate que ninguna de las 3 menciona cosas externas. Ninguna dice, pierdes cuando el dinero se acaba, o pierdes cuando tu pareja te deja. Exactamente. Todas apuntan a la cancelación del procesamiento cognitivo, a rendirse mentalmente. Entonces, el jaque mate en la vida es una consecuencia de haber abandonado la búsqueda. Es el efecto, no la causa. No es un rayo que cae del cielo y te destruye. Es el resultado de un montón de jugadas donde decidiste simplemente no responder. Tal cual. Para aterrizar esto un poco más y que la audiencia lo pueda visualizar, el artículo menciona los problemas económicos como una de esas grandes jugadas del oponente. Ujú. Llevémoslo a un escenario práctico. Pensemos en cómo se vería esta perseverancia y este pensamiento constante en la vida real.
Imaginemos al dueño de un pequeño negocio local. Un escenario súper común en nuestras ciudades, ¿no? Supongamos, una pequeña librería de barrio. Perfecto, una librería. Y de repente esta persona se enfrenta a la apertura de una supertienda corporativa gigante justo en la misma calle. Y para rematar, le anuncian un aumento masivo en el costo de su alquiler. Uf. En el lenguaje del artículo, esa es una posición en el tablero que parece totalmente indefendible. Totalmente. Un jaque casi mate. La primera reacción de este dueño es esa sobrecarga cognitiva de la que hablábamos. Ve los números en rojo, ve el letrero luminoso de la corporación enfrente y experimenta la rendición invisible. Se le botan los susceptibles. Exacto. Deja de intentar entender el mercado. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a abrir la tienda tarde, ya no le echa ganas a las vitrinas, atiende a la clientela por pura inercia. Ya ni saluda con la misma energía. Claro, ha dejado de jugar meses antes de siquiera tener que declarar la bancarrota. Ese es el fracaso en silencio. El jaque mate, o sea, el cierre definitivo con candado en la puerta, va a llegar meses después, pero la partida se perdió en esas semanas de inercia de brazos caídos. Exactamente. Ahora, si aplicamos la solución que propone el texto, la dinámica de esta historia cambia por completo. A ver, explícanos cómo sería la versión ganadora. Supongamos que esta persona, el dueño, reconoce la parálisis. Siente el pánico, pero dice, no, me voy a forzar a volver a encender el motor cognitivo. Ok, asume la carga. Ahí es donde ocurre la transformación. En lugar de intentar competir en precios con la corporación, Que sería absurdo porque sería jugar el juego que el oponente quiere. totalmente, perdería seguro. Entonces empieza a buscar alternativas en su tablero. Se da cuenta de que la corporación no tiene conexión comunitaria. No conocen a los vecinos. Es fría. Es fría, exacto. Entonces el dueño empieza a organizar clubes de lectura locales, hace eventos con autores independientes del barrio, quizá transforma una esquina del local en un café para que la gente trabaje ahí. Claro, cambia el valor de su negocio. Y fíjate, no desapareció el problema económico inicial. El alquiler sigue alto y la amenaza de la corporación sigue ahí enfrente. Siguen en el tablero. Pero el simple acto de pensar constantemente encontró una serie de jugadas que prolongaron la partida y al final cambiaron las reglas del juego. Ese ejemplo encapsula perfectamente la tesis de Infogaceta.com, porque nos demuestra que la perseverancia activa no es terquedad. No es darse de topes contra el muro. Exacto, no es seguir chocando contra la misma pared esperando que mágicamente se derrumbe. Es adaptar la estrategia basándose en la configuración actual de tus piezas. Con lo que tienes a la mano en ese momento. Exacto, y esto nos adentra en la tercera gran sección de nuestro análisis de hoy, la redefinición de lo que significa realmente pensar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque cuando decimos que hay que pensar para salir de una crisis, es muy fácil caer en una trampa terrible. Sí, la trampa del agotamiento mental. Totalmente. Muchas personas en la audiencia pueden estar escuchando esto y diciendo, a ver, espérame, yo me paso las 24 horas del día pensando en mis deudas o en mis problemas familiares y no soluciono nada, solo termino con una migraña espantosa. Esto plantea una pregunta importantísima, porque pensar constantemente suena agotador. Por eso el artículo hace una aclaración crucial sobre qué no es pensar. A ver, acláranos eso. Hay una línea divisoria gigantesca entre pensar de forma resolutiva y sobrepensar. Lo que a muchas personas experimentan frente a una crisis, esa migraña que mencionas, es lo que llamamos rumiación pasiva. Rumiación pasiva. Suena a darle vueltas a lo mismo. Es exactamente eso. Un proceso estático es reproducir en la mente la jugada que causó el desastre una y otra vez, en un bucle infinito. Si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello. Exacto. Es preguntarse constantemente, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? ¿Qué habrán pensado los demás de mi fracaso? Tratemos de explicar esa diferencia sin usar términos clínicos, como para visualizarlo en el tablero. A ver. La rumiación pasiva suena como si te quedaras mirando fijamente la pieza que te acaban de comer. Una pieza que ya está fuera del tablero. Ajá. Estás ahí casi llorando por esa pieza mientras tu oponente sigue moviendo sus piezas en el centro del juego y te está destrozando. Es una analogía impecable. Estás invirtiendo toda tu valiosísima energía cognitiva en un fantasma.
en algo que ya no tiene ningún impacto en la realidad actual del tablero. O sea, la pieza ya se perdió, ya no juega. Ya no juega. En contraposición, el pensamiento dinámico que te exige la supervivencia se enfoca única y exclusivamente en el presente y el futuro. En lo que sí está en el tablero. Exacto. Aprender de la posición actual, adaptarse, cambiar estrategias y, sobre todo, aceptar los errores sin quedarse atrapado emocionalmente en ellos. Aceptar los errores sin quedarse atrapado. Uf, eso requiere una disciplina mental brutal. No es nada fácil, ¿no? Significa tener la frialdad de decir, ok, perdí esta ventaja, me equivoqué, pero ese es mi nuevo punto de partida. ¿Qué hago con lo que me queda vivo en el tablero? Y fíjate que la mentalidad del buen jugador, según el texto, es saber que siempre hay una posibilidad oculta. Siempre. Puede ser una defensa que nadie vio venir, un sacrificio inesperado que cambia el ritmo de la partida, o a veces simplemente resistir lo suficiente para que el entorno cambie. Sí. En el ajedrez de alto nivel hay un concepto fascinante que respalda esto que dices. A veces un jugador tiene una desventaja material evidente, o sea, literal tiene menos piezas que el otro. Claro. Pero logra posicionar las piezas que le quedan de una manera tan incómoda y tan compleja para su oponente que compensa la falta de material. Uy, sí, bloquean todo el juego. Exacto. En la vida real es igual. No siempre tienes los mejores recursos, ni el mayor capital del mundo, ni los mejores contactos. Pero la forma en que estructuras tus decisiones y acomodas tus piezas puede neutralizar a un problema que parece mucho más grande. Absolutamente. Entonces la gran pregunta para quienes nos escuchan es ¿cómo llevamos toda esta teoría fantástica a la práctica del día a día? Hay que aterrizarlo, sí. Necesitamos consejos diarios. ¿Cómo evitamos caer en la parálisis mental ante los desafíos cotidianos cuando esa rumiación amenaza con tomar el control? Bueno, el primer paso práctico que se puede extraer de esta filosofía de infogaceta.com es aplicar lo que llaman la regla de una opción más. ¿Regla de una opción más? ¿Suena bien? Cuando una situación se percibe como un callejón sin salida absoluto, tu cerebro, como ya dijimos, enviará la señal de apagado. En ese momento exacto, la disciplina consiste en forzarte a generar al menos una alternativa adicional. Solo una más. Solo una, por más absurda, ilógica o pequeña que te parezca en ese momento. O sea, forzar al cerebro a dar un paso más allá de ese punto de fatiga. Me parece brillante, ¿eh? Porque rompe la ilusión de que las opciones son cero. Rompe el hechizo, digamos. Exacto. Aunque la opción que genere sea malísima, el simple acto de crearla reactiva esas redes neuronales encargadas de resolver problemas, ¿no? Exactamente. Te saca del modo supervivencia. Y te devuelve al modo creativo. Sí, se reactiva tu agencia personal. Vuelves a tener el control. ¡Qué buen consejo! ¿Y hay algún otro mecanismo táctico? Sí. Un segundo consejo vital, muy usado por los grandes maestros del ajedrez, es la compartimentación. Compartimentación. O sea, dividir las cosas. Exacto. Cuando la posición global de tu vida es demasiado caótica y abrumadora, la mirada no debe abarcar todo el tablero al mismo tiempo, porque te vas a sobrecargar. Claro, te mareas de ver tantos problemas juntos. Entonces, lo que haces es dividir el problema y enfocar tu atención en resolver la tensión de un solo cuadrante del tablero. ¡Wow! Eso tiene muchísimo sentido para la vida real. Si la vida entera parece desmoronarse, no sé, digamos que tienes problemas serios de dinero, estás peleado con tu pareja y encima hay un estrés laboral insoportable. La tormenta perfecta. Si intentas solucionar tu vida como un concepto abstracto, o sea, arreglar todo de golpe, garantizas la sobrecarga cognitiva de la que hablamos. Se te botan los fusibles. Seguro que sí. No vas a arreglar nada. Pero dividir el tablero significa decir, a ver, hoy no voy a arreglar mi matrimonio. Y hoy tampoco voy a salvar mi carrera profesional. Hoy, durante las próximas 2 horas, solo me voy a enfocar en reorganizar el presupuesto de la comida para esta semana. Exacto. Y fíjate lo que pasa en el cerebro. Al lograr pequeñas victorias en esos cuadrantes aislados, se reduce drásticamente la sensación de amenaza general. Ah, porque ya avanzaste en algo. Claro. Tu cerebro registra ese pequeño éxito, libera dopamina y recupera la motivación y la energía para seguir buscando soluciones en las otras áreas. Es un proceso literal de reconstrucción táctica. Increíble. Y creo que un tercer elemento que se desprende de la diferencia entre rumiación y pensamiento activo es la desvinculación emocional del error pasado.
Uf, vital. Cuesta mucho, pero es vital. Hay que tratar los errores propios con la misma frialdad analítica con la que evaluarías, no sé, una partida ajena en YouTube. El error ya ocurrió. El reloj sigue corriendo. Tic-tac, tic-tac. Lamentarse por la pieza perdida, o sea, llorar por la leche derramada, es gastar tiempo de reloj que necesitas desesperadamente para planear tu defensa. Es que el factor tiempo es implacable, tanto en el juego como en la vida. En situaciones que parecen imposibles, resistir a través del pensamiento activo también abre la puerta a algo que a menudo olvidamos, y es la falibilidad del entorno. A ver, la falibilidad del entorno. Sí, que el entorno también se equivoca. Las crisis mutan. La economía fluctúa de un día para otro. Tu oponente también se cansa y comete errores. Claro, el problema no es estático. Exacto, entonces mantenerse en el juego, negarse a esa rendición invisible, significa estar presente en el tablero para aprovechar ese preciso momento en el que la presión externa afloja o cambia de dirección. ¿Y si tu mente se rindió horas antes? Esa ventana de oportunidad pasará desapercibida por completo, ni la vas a ver. Qué fuerte. Hay una frase en el artículo que, para mí, me parece el núcleo gravitacional de todo este asunto. Dice: la diferencia entre caer y rendirse. Todos caen, pero no todos se rinden. Qué belleza de frase. Sí. Caer es inevitable. O sea, tropezar con un problema de salud grave, una crisis financiera de la nada, un despido injustificado, es parte de jugar el juego de la vida. Pero la rendición es un acto completamente volitivo. Es tu decisión, aunque ocurra de forma silenciosa e inconsciente. Es verdad. Y lo trágico es cuántas veces se abandona un proyecto, una relación o un objetivo personal justo en la frontera de una solución viable. A un pasito de lograrlo. A 1 milímetro. Se asume el fracaso como una certeza absoluta, simplemente, fíjate en esto, para apagar la angustia de la incertidumbre. Espera, repite eso. Se asume el fracaso para no lidiar con la incertidumbre. Sí, paradójicamente, a veces el cerebro humano prefiere el dolor seguro del fracaso inmediato a la tensión prolongada de seguir intentando sin garantías de éxito. ¡Wow! Es muy humano. Se prefiere tener el control sobre la propia derrota, decir yo me rindo, que vivir en la incomodidad de la lucha constante. Preferir el control sobre la derrota. Uf, es una observación durísima, pero si somos honestos, es muy real. El texto es, en el fondo, un llamado a rebelarnos contra ese instinto primario de supervivencia mal enfocado. Totalmente de acuerdo. Nos invita a ver el acto de pensar, el simple hecho de seguir analizando el tablero de nuestra vida, cuando todo parece perdido, como el máximo acto de resistencia humana. Y lo mejor es que no requiere recursos externos. Exacto, no requiere dinero en el banco, no requiere favores políticos, solo requiere la valentía interna de mirar un escenario súper hostil y decidir que el juego todavía no ha terminado. Es una redefinición completa de lo que entendemos por perseverancia. Ya no se trata de aguantar los golpes de manera pasiva y estoica, ahí como mártires, esperando que la tormenta pase sola. ¿Ya? Se trata de una resistencia dinámica, mantener la mente encendida, alerta, rastreando constantemente la configuración del problema para encontrar esa pequeña grieta por donde se puede colar tu nueva estrategia. Bueno, ha sido una exploración fascinante, de verdad. Para sintetizar el viaje que hemos hecho a través de este análisis de Infogaceta.com, podemos concluir que el jaque mate que tanto tememos en la vida no es el villano de la historia. Para nada. Es solo el efecto secundario de un motor que se apagó mucho tiempo antes. La verdadera derrota, la que realmente importa y la única sobre la que tenemos control absoluto, ocurre en la intimidad de nuestra propia mente. En ese milisegundo imperceptible. Sí, en ese momento donde decidimos que ya no vale la pena seguir analizando opciones. Y como vimos, revertir esa tendencia requiere reconocer la sobrecarga, separar la rumiación del pensamiento resolutivo e implementar esas tácticas vitales como la regla de una opción más. Y la compartimentación. Resolver los problemas cuadrante por cuadrante, paso a paso. Queremos dejar una reflexión para la audiencia. Un verdadero mantra extraído de la esencia de este artículo para que resuene fuerte cada vez que la situación parezca un callejón sin salida. Dice así: mientras sigas pensando, sigues jugando. Y mientras sigas jugando, aún no has perdido. Un principio inquebrantable, la verdad, que transforma la presión en puro combustible para la creatividad. Pero bueno,
Antes de cerrar esta inmersión profunda, hay un corolario, un pensamiento provocativo para que siga rebotando en la mente de quienes nos acompañan hoy. A ver, cuéntanos. Hemos establecido con mucha firmeza que pensar de forma activa es lo que nos mantiene en el tablero, ¿no? Y que apagar la mente es sinónimo de rendición. Así es, esa fue la premisa. Sin embargo, el desgaste neurológico es real y el descanso es absolutamente imperativo para la biología humana. Entonces, la pregunta es, si el pensamiento consciente es nuestra resistencia, ¿cómo debemos interpretar los momentos de desconexión? Es una paradoja muy interesante frente a esta exigencia de actividad constante. ¿Qué pasaría si empezamos a ver nuestros momentos de descanso, los espacios de profundo silencio, la meditación o incluso las sagradas horas de sueño, no como un abandono temporal del tablero o una pausa cobarde, sino como el espacio vital donde la mente, trabajando silenciosamente en segundo plano, lejos de la ansiedad del juego consciente, está diseñando, sin que nos demos cuenta, nuestra próxima gran jugada? El silencio mental no siempre es rendición. A veces es el taller donde se forjan las mejores estrategias. Hasta la próxima exploración a todos.